¿Alguna vez se ha preguntado qué es la calidad? Hoy día, gracias al libro de Kaoru Ishikawa, que es el control total de la calidad, la modalidad japonesa, vamos a revelar este misterio. Para comenzar, tenemos que decir que para este autor japonés, el control total de la calidad es una revolución del pensamiento de la gerencia. Y para eso, yo quisiera comenzar hablando un poco de Kaoru Ishikawa. ¿Quién es Kaoru Ishikawa? A ver, Kaoru Ishikawa es un ingeniero japonés graduado en el año 1939 que va a desarrollar esta área del conocimiento desde la década de los 40 hasta los 80, convirtiéndose en un referente mundial. Si bien no es el creador del concepto de calidad total, que en realidad nace en la década de los 30 en los laboratorios Bell, es un actor muy importante en esta área del conocimiento. Y para esto creo que lo mejor sería hablar sobre los orígenes. Y hagamos un poquito de contexto histórico. A comienzos de la década de los 40, Japón vivía los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que el año 41, la Armada japonesa y la aviación van a atacar Pearl Harbor, y con lo cual Japón le declara la guerra a los Estados Unidos. Ya años antes, Kaoru Ishikawa cuenta en su libro que había sido asignado a la Armada a trabajar en el área del control de la pólvora, y que es en la Armada en donde él aprende la disciplina y el rigor que se debe tener más adelante en cuenta a la hora de establecer el control de la calidad. Entonces, hemos hablado del contexto histórico para entender cómo es que la Segunda Guerra Mundial está conectado al desarrollo de esta área del conocimiento. En los 40, como habíamos dicho, la Armada va a marcar a este ingeniero y a finales de los 40 va a regresar a la vida académica interesado en desarrollar conocimientos de estadística. De hecho, no era un experto en el tema estadístico, pero se va a dar cuenta de que esta materia va a permitir desarrollar el tema del control total de la calidad. Por eso el año 49 va a tomar contacto con la Unión Científica de Científicos Japoneses, y a partir de esos años va a comenzar su interés por el estudio de la calidad total. En la década de los 50 tenemos que hablar sobre dos ideas claves. La primera es que Kaoru Ishikawa se da cuenta de que la calidad comienza y finaliza con la educación. Además, en esta década esto se va a traducir en la creación de los círculos de estudio de control de la calidad. En los años 50, el doctor Edward Deming va a llegar a Japón para dictar una serie de conferencias que van a ayudar a la alta gerencia a entender que esta es una misión que debe ser liderada desde arriba. La influencia del doctor Deming va a ser decisiva, al punto que se va a instituir un premio que lleva su nombre. A partir de entonces se entiende que la calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y todas las divisiones. El año 54 llega otro especialista, que es el doctor Juran, y que abre el camino de intercambio de conocimientos entre Oriente y Occidente. Entonces, un poco para ir resumiendo, Deming es un pionero y profeta de la calidad total. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial va a ayudar a la mejora de la calidad de los materiales de guerra, como hemos dicho, la importancia del contexto histórico, y luego, en la posguerra, va a enseñar a los ingenieros y científicos japoneses cómo producir calidad, lo cual se va a traducir en convertir a Japón en un país de gran poder económico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, estas técnicas gerenciales de control de la calidad van a hacer a Japón un país muy competitivo, pero acá la parte clave es que, y en ese sentido tiene mucho peso Kaoru Ishikawa, se va a adaptar estos conocimientos y se va a construir lo que se conoce como el modelo japonés. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿cuáles son las características del control de calidad japonés? ¿Okay? Que es la segunda parte de esta exposición. Como habíamos dicho al comienzo, el control total de la calidad es un concepto que nace en los años 30 en los laboratorios Bell con el Dr. Sheward, y es recién después, cuando se importa a Japón, que se desarrolla un modelo japonés. Ahora, ¿cuáles son las características del modelo japonés? La primera es que si nosotros vamos a dar una garantía de un producto, la clave es entender que ese producto se tiene que desarrollar, fabricar, planificar, manufacturar bien desde el inicio, lo cual ahorrará esfuerzos y dinero en pagar costos de inspección. El segundo punto clave es que si nosotros queremos desarrollar calidad total, tenemos que involucrar a toda la organización y todos los trabajadores deben estar alineados en esta meta.
La tercera es que debemos crear una cultura a través de círculos de control de calidad que va a permeabilizar a toda la empresa. Si toda la empresa tiene el valor de la calidad, eso se va a traducir en productos de calidad. Muy bien. En la tercera parte vamos a hablar sobre la diferencia entre la experiencia japonesa versus la experiencia occidental. Recuerden que el control total de la calidad es un conocimiento que nace en Occidente, pero que en el mundo japonés oriental se va a traducir y se va a adaptar. Bueno, Kaoru Ishikawa habla de varios conceptos, los vamos a pasar un poco rápidos y los vamos a aplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, hace un cuestionamiento sobre el profesionalismo. Dice que el excesivo profesionalismo en temas de control de calidad en determinadas áreas puede limitar la visión del negocio. Por lo tanto, por eso es muy importante que esto sea transversal a toda la empresa. También va a hablar sobre temas como el verticalismo en una sociedad japonesa en donde se da mucha importancia a la autoridad. Es un reto generar control de calidad a partir de tener esta suerte de estamentos muy marcados, ¿no? A mí particularmente, dos de los conceptos que me parecieron muy interesantes del análisis de Ishikawa es el cuestionamiento que hace al taylorismo y el elitismo. Bueno, como ustedes saben, Frederick Taylor es un ingeniero industrial que va a marcar a la sociedad industrial a partir de desarrollar la mejora de los procesos a partir de este concepto del taylorismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que cuestiona Ishikawa es que el taylorismo no reconoce las cualidades ocultas de los trabajadores y trata a los empleados como máquinas. Y esto se va a traducir en empleados que no les va a interesar asistir a sus centros de trabajo o van a percibir que no hay futuro, ¿no? Entonces el taylorismo tal vez funcionó en el siglo XIX, comienzos del XX, pero en el siglo finales del XX, XXI, con una población más educada, entender al empleado como parte de un proceso mecánico es no entender su naturaleza humana. Y con respecto al elitismo, que también me parece una observación interesante que hace Ishikawa en su viaje a Inglaterra y Francia, se da cuenta de que en este tipo de sociedades, en donde son sociedades estamentales, y donde no hay transición de una clase social a la otra, los trabajadores van a percibir que no hay una línea de carrera, que no hay un reconocimiento a su trabajo, y por lo tanto también esto va a tener incidencia en la calidad al no encontrar las posibilidades de desarrollarse dentro de la empresa, ¿no? Esto se va a traducir, por ejemplo, en un alto índice de rotación de empleados, que también es otra de las características que hace que no se consiga calidad, ¿no? Cuando tienes a gente que está empezando a aprender cómo hacer su trabajo y luego es cambiada rápidamente. Esas son las cosas que él, por ejemplo, en este caso Kaoru Ishikawa, observa qué es lo que está ocurriendo en el modelo occidental, ¿no? Con respecto al modelo oriental, va a decir que Japón no va a tener problemas de multiculturalidad, dado que la sociedad japonesa es una sociedad homogénea. Va a hablar sobre la relación con los subcontratistas en relación a que él considera que no es lo ideal que las empresas sean autogestionarias o integradas, es decir, que se encarguen de fabricarlo todo, sino que más bien tengan alianzas con subcontratistas que se aboquen a darles servicios de primera calidad. Con respecto a la democratización del capital, hace una crítica a la sociedad capitalista en la cual los presidentes de la compañía están sometidos a presiones muy grandes, tienen que rendir, digamos, a los 3 meses una suerte de balance, y eso hace que no desarrollen un pensamiento a largo plazo. Y finalmente habla sobre que es preferible que el Estado estimule y no controle, porque el control, lejos de favorecer la calidad, la entorpece. Muy bien, vamos a pasar ahora a las características del control de calidad japonés, y para eso vamos a hablar de 6 ideas. Acá van las 6 ideas. La primera, como ya hemos repetido varias veces y lo volvemos a hacer, el control de la calidad es una tarea de todos los miembros de la organización. Idea número 1. Idea número 2. La calidad se consigue a partir de educación y capacitación en temas de control de calidad. El tema número 3 es los círculos de control de calidad, que van a crear una cultura que se va a permeabilizar en toda la organización y que va a permitir que sea una filosofía de la organización. La número 4 es la auditoría de control de calidad. Y para hacer auditoría de control de calidad, nada mejor que utilizar métodos estadísticos que nos permitan medir de manera cuantitativa si estamos logrando o no nuestros objetivos. Y la última, no menos importante, es cómo promocionamos esta
calidad a escala nacional. Muy bien, para eso vamos a hablar de cuál es la esencia del control de la calidad. Para eso, Ishikawa dice que cuando nosotros hablamos de qué es control de calidad, estamos hablando de diseñar, fabricar, mantener un producto de calidad que sea el más económico y el más útil para el consumidor. De hecho, Ishikawa piensa que el centro del control de la calidad está en el consumidor. En ese sentido, cuando él habla de cómo se expresa la calidad, qué es la calidad, Ishikawa dice que la calidad no es otra cosa que el reflejo de la calidad del trabajo, la calidad del servicio, la calidad de la información, la calidad del proceso, la calidad de las personas comprometidas, y la calidad es el resumen de estos, digamos, trabajos hechos con rigor. No hay calidad sin medición del precio. ¿Cómo se mide la calidad? Acá Ishikawa hace dos aportes. Primero, habla sobre la calidad real y la calidad sustituta, y para eso trabaja un modelo que se conoce como modelo de causa y efecto. Lo vamos a explicar. Por ejemplo, tenemos el papel, que él pone en su libro el caso del papel. Él dice que la calidad sustituta podría ser las características que tenga este papel. Por ejemplo, la dureza, por ejemplo, el grosor, por ejemplo, el color. Son la causa que, entre comillas, podrían ser, entre comillas, medidas como calidad sustituta del papel. Pero el efecto es que este papel no se rompa, que este papel no se trasluzca, que este papel no se dañe rápidamente. Entonces, hay que distinguir estos dos conceptos de calidad real y calidad sustituta. Para eso, él habla de 3 pasos para hacer el control de calidad. Y la primera es entender las características de la calidad real. ¿Ok? La segunda es fijar métodos para medir y probar esta calidad real. Y la tercera es descubrir las características de la calidad sustituta y su relación con la calidad real. Muy bien, vamos a hablar finalmente de cómo se expresa la calidad. La calidad se expresa a partir de determinar una unidad de garantía, a partir de determinar el método de la medición, a partir de determinar la importancia relativa de las características de la calidad, a partir de establecer un consenso de fallas y defectos, de revelar defectos latentes y de observar la calidad estadísticamente, y también de entender la calidad de diseño y la calidad de aceptación. Cerramos con control de normas de calidad. Este es un gráfico de Deming que habla que hay que hacer investigación de mercado, diseño, producción y ventas. Se puede traducir en planificar, hacer, verificar y actuar. Y acá cierra Ishikawa con su su círculo de 6 pasos, que es determinar metas y objetivos, determinar métodos para alcanzarlo, estimular el entrenamiento, realizar el trabajo, verificar los efectos y tomar acciones, ¿no? Podríamos decir, con respecto a la educación, queremos desarrollar una universidad que se posicione como una universidad de investigación. ¿Cuáles son los métodos para alcanzarlo? Promocionar a los profesores, a los alumnos, incentivarlos, cómo estimular su entrenamiento, llevar a cabo el trabajo, verificar si estos alcanzaron los estándares y tomar acciones apropiadas. ¿Cuáles son los obstáculos? Y con esto cerramos. Los obstáculos son 7. Primero, pasividad de los directores. Pensar de que no hay que salir de la zona de confort. Segundo, exceso de confianza. Creer que ya somos realmente los mejores y no necesitamos hacer nada más. Tercero, egocentrismo. Creer que la organización somos nosotros y no entender que es un equipo. Cuarto, incapacidad para escuchar al consumidor. El consumidor de repente nos está mandando mensajes y nosotros no somos capaces de escucharlo. Quinto, conflictos internos, celo, envidia, desánimo. Sexto, falta de visión del negocio. Si nosotros estamos involucrados en un negocio, tenemos que conocer cuál es nuestro negocio. Y finalmente, séptimo, anacronismo, que es utilizar herramientas del pasado cuando estamos en un negocio del presente. Estas son las ideas más importantes sobre el control de calidad que hemos resumido en esos pasos rápidamente, ¿no? Entender qué es la calidad, entender cómo se mide la calidad, entender cuáles son los pasos para llevar a cabo esta calidad, cómo se expresa esa calidad, cuáles son el control de las normas de calidad y la importancia que tiene Kaoru Ishikawa en estos conceptos. Entonces, queremos cerrar con el inicio, que es que esta es una revolución en el pensamiento de la gerencia y un trabajo en equipo. Eso es todo. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.